Bueno, bueno, aquí estamos, 6 de la tarde, puntual, como siempre. Buenas tardes para todos, 6 de la tarde y hoy vamos a meternos en Asia nuevamente. Relato que nos va a llevar a la India, ¿eh? Ya lo había anticipado el martes pasado, otra vez volvemos a Asia, vamos ahora a India por primera vez dentro de lo que son estos relatos de viaje que venimos haciendo en tiempo de cuarentena y dentro de lo que es India al lugar que yo considero el más fascinante de la India. Ustedes saben que para mí India es el lugar que he conocido en mis viajes y dentro de la India el lugar más fascinante es para mí Varanasi. Varanasi es la ciudad más sagrada que tiene el hinduismo. Varanasi es una ciudad que está orillada al río Ganges, que a su vez el río Ganges es el río más sagrado del hinduismo. Y viajar a Varanasi, llegar a Varanasi es como sumergirse en una atmósfera de fascinación, de hipnotismo, cosas que te asaltan a los sentidos realmente, realmente. Los sentidos están bombardeados permanentemente en Varanasi, permanentemente. Los sentidos y el espíritu. Varanasi fue el causante que yo en aquel viaje, del cual ya he hablado por lo menos 3 o 4 veces aquí, aquel viaje que hice desde Londres hasta Asia y que originalmente iba a terminar en el sudeste asiático, Varanasi fue el causante de que yo decidiera quedarme en la India. En aquel viaje tenía programado terminar el recorrido en el sudeste asiático. Como algunos saben, como yo conté, hice por tierra desde Londres hasta China, desde China cruzando a Nepal y de Nepal cruzando a China, y de ahí, desde Delhi, tenía ya sacados unos aéreos. Recuerdo la aerolínea, era una aerolínea que llamaba Czech Airlines. En aquel momento el lugar para sacar ese tipo de aéreos en esas aerolíneas que en ese momento resultaban bastante insólitas era Azatej, el lugar en donde la gente más joven, yo todavía en esa época era joven, llegaba para sacar aéreos a lugares, digamos, extraños, por llamarlo de alguna forma. Yo tenía ese aéreo sacado para ir desde Delhi hasta Bangkok. Cuando llegué a Varanasi di de baja ese aéreo y no seguí a Bangkok y me quedé de ahí hasta el final en la India. Fueron 3 meses que me quedé en la India. ¿Cómo llego a la India? Bueno, como les decía recién, el cruce primero desde Tíbet a Nepal, del cual ya hablé hace unos días, y después de Nepal a la India, a través de un paso de una ciudad que se llama Sonauli. Ese viaje, como ya lo conté varias veces, lo estaba haciendo con Vale, y Sonauli era un lugar... Era un lugar realmente sombrío, realmente sombrío. Me acuerdo que llegamos a Sonauli, y Sonauli era un lugar que apenas si tenía algunos lugares potables como para poder alojarse. Obviamente tenía algunos lugares para alojarse porque era un lugar de frontera entre Nepal y la India, pero los lugares que había eran en su mayoría realmente desastrosos. Caímos con Vale a un hospedaje. He pasado por hospedajes realmente muy malos, pero el de Sonauli, sin lugar a dudas, está en el top 3 de los hospedajes desastrosos. Era un lugar terrible, terrible, terrible. Me acuerdo que había una cama, que lo que tenía la cama era una sábana blanca, pero que de blanca ya tenía poco, porque estaba llena de manchas de sangre, llena de manchas de sangre. Y eso eran sangre de qué, de los mosquitos, porque ese es un lugar donde había mosquitos a morir. Entonces ahí se debían, claro, uno se pasaba matando los mosquitos.
a duras penas había un ventilador que corría muy lento, la verdad que era un lugar muy difícil para estar, muy difícil para estar. Bueno, ahí pasamos esa noche, fue, a ver, nos quedamos en la noche porque Vale decidió quedarse ahí, a pesar de ese lugar. ¿Y por qué había decidido quedarse ahí? Nosotros cuando llegamos a Sonauli teníamos un micro, o salía un micro en la noche, que iba a donde nosotros queríamos seguir el viaje, que era Varanasi justamente, y ahora vamos a hablar. Pero los micros en la India, los micros en Nepal, están siempre como en estado de extrema unción y todo es como abandonarse al peligro y el camino de montaña y la noche y todas esas cosas hicieron reflexionar a Vale y la hicieron pensar que era mejor quedarse en el terrible hotel ese de Sonauli con las sábanas y los mosquitos y toda la sangre y todo ese tipo de cosas que tomarse un micro en la noche, bueno, con todo eso que le da vuelta en la cabeza a ella, de que el micro se podía desbarrancar, etcétera, etcétera. No fue Vale la única que decidió no tomar el micro, hubo otra gente que prefería no tomar micros, no tomar ningún transporte en la noche para ir en la montaña dentro de lo que era la zona de Nepal, India. Así que salimos al día siguiente, bien temprano. Me acuerdo que pasamos primero, fue un viaje muy largo, pese a no ser tan lejos, estamos hablando que de la frontera entre Nepal e India hasta Varanasi deben haber unos 300 kilómetros, supongo, no más. El viaje, sin embargo, duró todo el día, era todo muy lento, el micro paraba permanentemente, pasamos por una ciudad grande que se llama Gorakhpur y llegamos a Varanasi en casi cuando estaba atardeciendo. Pero fue un viaje muy lento con muchos, como son las rutas en la India, son absolutamente caóticas y mucho más en esa época y mucho más en ese estado, eso si no me equivoco es Uttar Pradesh, y la verdad que es un estado absolutamente caótico en cuanto a la cantidad de gente que se mueve ahí. De repente hay algunos estados en donde las rutas funcionan un poco mejor, como el Rajasthan. Algunos de los que están acá y fueron a India saben que el Rajasthan, que es donde está Jaipur, donde está Jaisalmer, donde está Pushkar, bueno, es un estado en donde las rutas funcionan de otra forma. Uttar Pradesh no es el caso precisamente. Aprovecho y hago un paréntesis para saludar a varios que estoy viendo que están entrando acá, que me acompañaron durante los últimos años a los safaris fotográficos que organicé por la India. Me gustaría también, así como la otra vez lo hice, dedicarle de alguna forma el relato de hoy a ellos que me acompañaron, y en todos ellos también me acompañaron a mí en lo que tuvo que ver con Varanasi. Los viajes, cuando armo estos viajes fotográficos en la India, hago que concluyan en Varanasi por lo fuerte que es Varanasi. Así que un saludo para ellos y retomo el relato de este viaje hecho ya hace 20 años atrás. 20 años. Llegamos a Varanasi en el atardecer. Encontramos un alojamiento lo más cercano a lo que son los Ghats. ¿Qué son los Ghats? Voy a contar un poco cómo es Varanasi antes. Varanasi, como les dije, está orillada al río Ganges. El río Ganges es el río más sagrado que tiene el hinduismo y por lo tanto Varanasi es la ciudad más sagrada que tiene el hinduismo. Al río Ganges, todo aquel que es hinduista tiene que ir y sumergirse cuando menos una vez en su vida. Tiene que sumergirse una vez en su vida. Y a su vez, quienes mueren, los hinduistas que mueren, y sus cenizas son arrojadas al río Ganges, eluden lo que son las infinitas reencarnaciones. El hinduismo tiene una enorme cantidad de reencarnaciones. Se hablan hasta de 8 millones de reencarnaciones que se pueden tener. Así que imagínense, no da el tiempo directamente de lo que es la humanidad. Pero bueno, la idea es que si tus cenizas son arrojadas al río Ganges, vos eludís esas reencarnaciones y alcanzás lo que es el nirvana, lo que es la moksha, alcanzás la presencia frente a la divinidad, eludiendo todas esas reencarnaciones. Es como una especie de salvoconducto a la eternidad.
el que tiren tus cenizas en el río Ganges. Por lo tanto, a Varanasi van todos los fieles hinduistas de todos los lugares de la India, van llegando ahí. Algunos solamente para sumergirse en las mañanas, y ahora voy a contar cómo es esto del sumergirse en el río, y otros fundamentalmente para morir y para que sus cenizas sean tiradas al río Ganges. No es necesario para todos los hinduistas que sus cenizas sean tiradas al río Ganges. Hay casos muy especiales en los cuales los muertos pueden ser tirados sin necesidad de que se cremen sus cuerpos y que se tiren sus cenizas. Eso es el caso, por ejemplo, de los niños, el caso de las embarazadas, el caso de las personas que son leprosas, aquellos que han muerto mordidos por una serpiente, por una cobra, y también las vacas. En esos casos no es necesario la cremación, en esos casos se toma el cuerpo de la persona fallecida, se le atan unas piedras y se tiran al Ganges entonces esos cuerpos. Pero son casos realmente muy especiales. En el Ganges tenemos frente al río, orillados al río, lo que se llaman los ghats. Los ghats son escalinatas que van bajando hasta ese río. Y en esos ghats, en esas escalinatas, todas las mañanas, todos los amaneceres, tienen lugar lo que se llaman las abluciones. Y ahí engancha esto que hablaba yo de la necesidad, cuando menos de una vez en la vida, de un hinduista de sumergirse en el río Ganges. Las abluciones son lavajes espirituales y del cuerpo que se hacen en el río Ganges. Se hacen plegarias, se ponen ofrendas en el río y la gente se sumerge 3 veces, creo que son, en el río. En cada plegaria generalmente lo hacen absolutamente desnudos o semidesnudos. Ustedes vieron esa foto que yo con la cual anuncié el relato de hoy, esa persona sumergiéndose en el río en esa mañana absolutamente de bruma, con el sol ahí tras las brumas. Eso sucede durante todos los días del año en el Ganges. Todos los amaneceres va la gente, se llega hasta ese lugar y empieza a sumergirse. Mucho más durante el verano que en el invierno, porque en el invierno, esta foto que ustedes vieron ahí es del invierno. En el invierno en la mañana hace frío, en el invierno se levanta esa bruma, pero y hace que aún haga más frío. Hay que llegar ahí antes del amanecer, se llega generalmente en horario que todavía es de noche, entonces la situación es un poco más complicada que hacerlo durante el verano. Bien, ahora después voy a retomar lo que son los ghats funerarios, porque están los ghats para las abluciones y también están los ghats funerarios, que son aquellos en donde se creman a las personas para que sus cenizas sean tiradas al Ganges. Pero retomo aún un poco lo que tiene que ver con mi llegada o nuestra llegada a Varanasi aquella tarde. Buscar un alojamiento que quedara cerca de los ghats, que quedara cerca de las orillas del Ganges. Los alojamientos que están cerca de las orillas del Ganges, a excepción de un par que son alojamientos de un gran nivel, de alta gama, la mayoría de esas son lugares muy precarios. Generalmente hay ratas. Muchas veces están invadidas por monos que se descuelgan dentro de lo que es la zona esa. Los mejores alojamientos quedan ya metidos adentro en la ciudad, pero lo interesante es tratar de alojarse cerca de los ghats siempre. Bien, nos alojamos en esa tarde y a la mañana siguiente, no tuvimos mucha posibilidad de hacer cosas en esa noche, a la mañana siguiente salimos a dar vuelta y nos encontramos con esos ghats, nos encontramos con esa situación, con esa gente ahí bajando al río. Y eso de repente fue como una especie de revelación para mí. Yo venía de un viaje con muchísimas cosas, pero eso fue lo que me rompió absolutamente la cabeza. Y estar ahí, caminar por esos ghats y empezar a ver esa gente fue lo que a mí me hizo decidir en ese mismo día: yo acá me voy a quedar hasta el final del viaje. En India me voy a quedar hasta el final del viaje. Había tenido posibilidades hasta ese momento de ver cosas, digamos, aproximadas en lo que tenía que ver con el hinduismo, porque había estado en Nepal, pero muchas veces lo comento eso. Nepal, al lado de la India, es como Disney.
muchos lugares al lado de Varanasi son como Disney. Entonces, Varanasi me movió toda la estructura, me movió todos los cimientos, y entonces me quise quedar ahí. Y aún más, cuando tuve la oportunidad de conocer lo que son los ghats funerarios. A ver, orillados al río, sobre lo que viene a ser la margen occidental del río, corre el Ganges, y sobre la margen occidental está Varanasi, y sobre la margen occidental están todos los ghats. Del otro lado de la margen oriental, por donde sale el sol, es un descampado, un enorme descampado. Sobre esos ghats tenés a la gente haciendo las abluciones. La mayoría de los ghats son ghats tradicionales, de los cuales hay algunos que realmente son muy importantes, muy grandes, como el Dayawarmed. Esos son enormes, hay una enorme cantidad de gente haciendo abluciones. Pero hay dos ghats, no sé si son dos o tres, pero sí recuerdo dos ghats, que son ghats funerarios, son ghats especiales. Uno es Aricharkna y el otro es Manikarnika especialmente. Esos ghats funerarios son los lugares, las escalinatas en donde se va a incinerar a la gente. Se le prende fuego a la gente y luego que se obtienen las cenizas, esas cenizas son tiradas al Ganges. Obviamente esos lugares son conmovedores, por llamarlo de alguna forma, son realmente conmovedores. Cuando uno llega ahí, lo que presenciás es ese humo levantándose, ese olor. En realidad en la India es como que empezás a perder el olfato, porque hay tantos olores dando vuelta por todos lados, pero aún ahí se huele el olor como a carne muerta, ese humo negro levantándose, y sobre todo cuando uno llega en la noche. ¿Por qué? Porque la actividad funeraria es las 24 horas del día durante todo el tiempo. En todo momento se están cremando cuerpos ahí, siempre. Entonces cuando uno llega de noche, en el medio de la noche, y que me ha pasado y lo he hecho, se ve ese fuego y la gente alrededor del fuego, todo como si fuera en una película realmente, yo no sé si llamarla de terror, pero hay cosas como de tinieblas ahí. Y ustedes piensen en esto en India, o sea, esos cuerpos quemándose ahí, pero no es que eso está limpio, eso está lleno de basura, están las vacas dando vuelta, los perros, esos perros y esas vacas, pobres. Imagínense si hay gente en la India que muere de hambre, que vive en la calle y no tiene con qué comer. Imagínense lo que son las vacas y los perros, en donde se le ven todas las costillas. En realidad yo cuando comento esto, alguien puede decir, ¿cómo eso te puede gustar? En realidad no es que eso gusta, eso es que te atrapa, eso fascina, eso decís, esto es otra realidad, tan distinto a lo que uno conoce. Y hay una veneración por todo eso, veneración por el muerto ahí. Y hay cosas muy interesantes que uno va aprendiendo cuando se mete cada vez más adentro de India y que uno no lo puede comprender al principio. Y una de las cosas que salta ahí, que salta cuando uno llega a Varanasi y empieza a meterse en la vida del hinduismo, tiene que ver con las castas. Uno ha tenido idea, de repente le hablan de las castas y uno, claro, con esta idea que tenemos capitalista del mundo occidental, como somos nosotros, capitalista o no capitalista, esta idea occidental que tenemos, pensamos que las castas tienen que ver con algo económico y absolutamente nada que ver. Las castas tienen que ver con el nacimiento, y el nacimiento tiene que ver con la posición que vos ocupás dentro de lo que son las jerarquías de vida, pero nada que ver con lo económico. ¿Y a qué me refiero? Castas hay 3 castas y un grupo de descastados. Tenemos la casta de los brahmanes, que es la casta superior, la casta de los militares, la casta después de lo que son los comerciantes y los artesanos, y finalmente los descastados, los parias, esos que son apartados absolutamente. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo económico. India ha tenido 2 primeros ministros que han sido descastados. ¿Y esto qué quiere decir? Hay muchísimos brahmanes llenos en la India, la mayoría de la gente vive y muere en la calle, y es infinita la cantidad de brahmanes que hay en la calle. Cualquiera de esos brahmanes
que son hinduistas ortodoxos, cualquiera de esos brahmanes que está en la calle y vive en la calle, nunca se sentaría a la misma mesa del primer ministro. No el primer ministro sentarse en la mesa del brahman. Ese brahman que vive y muere en la calle nunca se sentaría en la mesa del primer ministro. Y eso es la India, eso es la India. Por ejemplo, para que tengan una idea, cómo los caminos de lo económico y del poder económico corren tan distintos a lo que tiene que ver con las castas. En India, una de las castas más poderosas económicamente es la de los dom. En realidad los dom son una subcasta. ¿Una subcasta de qué? Una subcasta de lo que son los descastados, de los parias. Los dom son personas despreciadas. Ahora, ¿por qué son despreciadas? Les cuento, los dom originalmente eran una subcasta de los brahmanes. En realidad, lo que cuenta la leyenda es que los dom, alguien de los dom, trató de robar unas joyas de una diosa, una de las 3 millones de diosas y dioses que tienen los indios, que se llama Seti, y por eso fue castigado por Shiva y decidieron entonces que en lugar de ser brahman pasara a ser un descastado. Pero le impusieron una pena y que fue la de encargarse de los muertos. Solamente pueden tocar a los muertos los descastados. Y acá vengo con lo económico. Los dom, la subcasta de los dom, son quienes se encargan de manejar todo lo que tiene que ver con los leños. ¿Qué son los leños? La madera que se usa para quemar a los muertos. Y eso es mucho dinero y manejan muchísimo dinero. Por lo tanto, los dom, por lo menos los que están más arriba en los dom, fundamentalmente lo que se llama, por ejemplo, el rajadom, que es el rey de los dom, esa gente que tiene mucho dinero, porque gana mucho dinero vendiendo esos leños, vendiendo esa madera para que la gente ponga sus muertos sobre las maderas y termine quemándolos. Entonces, ellos tienen un poder económico altísimo, son muy ricos, muchos de los dom, muy ricos, son de las personas más ricas de Varanasi, pero por otro lado son absolutamente despreciados por lo que son los brahmanes, por lo que son los militares. Así funcionan las cosas, en esa dicotomía y en esa dimensión absolutamente distinta en la India. Bien, obviamente meterse ahí, entrar ahí, ver esas ceremonias, te mueve todo, te mueve realmente todo. Se ponen a las personas, primero las personas las traen envueltas en determinadas túnicas, generalmente con tonos naranjas. Los que la llevan son los hombres, las mujeres no pueden estar, salvo algunas circunstancias muy especiales, porque la mujer llora y entonces al llorar lo que hace es, entre comillas, arruinar la ceremonia. Entonces todos los que están ahí arriba son hombres fundamentalmente. Se pone a la persona arriba de una cantidad de leños, que son los leños que pudo comprar cada familia. Hay familias que compran poca leña y hay familias que compran mucha leña. Quienes compran poca leña, que obviamente son las familias más pobres, están en un problema. ¿Cuál es su problema? Con poca leña el cuerpo no se termina de quemar y hay partes del cuerpo que son incombustibles o con poca temperatura no terminan de quemarse. Entonces, cuando tiran al cuerpo en el río Ganges, hay partes del cuerpo que todavía no se incineraron y por eso a veces se puede ver un cuerpo flotando y a veces dan vuelta los buitres por ahí. Eso puede pasar con las familias más pobres que no pueden comprar la cantidad de madera necesaria. Entonces, van, le compran las maderas a los dom, arman esas pilas de madera de acuerdo a la cantidad de madera, de acuerdo a los kilos de madera que se hayan comprado, de acuerdo al tipo de madera. Hay maderas más baratas y hay maderas más caras. Las maderas de sándalo son el madero más caro, tira un perfume muy especial. Bueno, ponen a la persona arriba de la pira y empiezan a encenderlo. ¿Con qué lo encienden? Con un fuego que está ahí en Manikarnika y también está en el otro ghat funerario, el Harichandra, pero yo me acuerdo haberlo visto fundamentalmente en Manikarnika, que es el lugar más importante, y ese es un fuego sagrado, es un fuego que se supone que está ahí desde hace 500 años y es un fuego que maneja este personaje que yo les había comentado, el Rajadom. El
el rey de los dom. Él toma ese fuego y se lo da a una de las personas que tienen que ver con, que son parientes del muerto, muchas veces, por ejemplo, los hijos, y ellos son los que encienden el fuego, y ahí empieza a quemarse la persona y tarda tiempo, y pasan tiempo, y horas, hasta que la persona se termina de quemar. Una vez que se termina de quemar, es que la llevan y la terminan tirando al río, terminan tirando las cenizas frente al río. Ahora, alrededor de todo esto, aparte de las vacas, aparte de la gente yendo de un lado a otro, aparte de todas esas pertenencias y telas y todo que va quedado tirando en el piso, aparte de todo eso, ahí adelante, a los pies de los GATS, a los pies de las escaleras, a los pies de las escalinatas donde está el agua. El agua, imagínense lo que es el agua en el Ganges. Es un agua que se calcula que está contaminada 20.000 veces más de lo aceptable, por llamarlo de alguna forma. Está muy contaminada el agua. Ahí en ese lugar frente a Manicarnica, vos ves que hay gente nadando en el agua, aunque no lo puedas creer. Hay gente, o no lo puedan creer, gente nadando en el agua. ¿Y qué es lo que hace? Van buceando, se meten abajo y tratan, obviamente sin abrir los ojos, empiezan a tantear con las manos, ¿qué? Para buscar anillos, para buscar collares, es decir, las cosas que se le cayeron a los muertos, a las personas que fueron cremadas y están por ahí dando vuelta. Es un espectáculo. Es un espectáculo que uno lo puede calificar de dantesco, pero yo siempre utilizo la palabra fascinante, porque la palabra fascinante tiene una acepción muy amplia, muy amplia. Y en los dos viajes estos que hicimos en los safaris fotográficos, las dos veces, la última tarde, el último atardecer, con quien quiso venir conmigo, no pudieron venir todos porque la verdad que terminamos muy, muy cansados. Son viajes en donde todo es muy intenso desde lo físico y fundamentalmente desde lo emocional. Entonces, con quien quiso venir, nos fuimos con una embarcación, con un bote, y nos quedamos frente a Manicarnica durante el final de la tarde y el comienzo del anochecer, guardando siempre distancia. Hay que guardar distancia por un tema de respeto. Durante mucho tiempo ni siquiera uno podía acercarse tanto. Cuando yo fui por primera vez a Varanasi, no estaba permitido acercarse a Manicarnica, lo tenías que ver de muy lejos, y en ese momento no estaba permitido tomar ninguna foto. Si alguien tomaba una foto, era robando la situación, pero no estaba permitido. Ahora ya sí, uno puede acercarse a una determinada cantidad de metros, no cerca, pero puede estar relativamente cerca de los GATS, y desde esa distancia tomar fotos. Eso es por un tema de respeto, salvo que la familia de quien estén incinerando te autorice para tomar la foto, y en ese caso sería solamente que alguien te autorice para poder bajar al GAT y tomar una foto desde cerca. Pero no es eso, esos son casos muy excepcionales, muy excepcionales. Entonces, en estos casos, yo ahí lo veo al Pato, a Patricio Helson, que estuvo aquella tarde en la que fuimos con Charlie Carnasoli, también en el otro viaje con Alejandro Gaidú, y pasamos esas tardes ahí, esa tarde-noche. Y también Pato me hace acordar, obviamente acá, que sí, que de repente nosotros en un momento nos acercamos demasiado y entonces hubo alguien que nos vino a pedir que por favor nos fuéramos para atrás. Sin el por favor, en realidad, obviamente, se enojan y uno no tiene por qué acercarse. En ese momento nosotros no estábamos sacando fotos, pero sí la embarcación sola, porque es muy difícil. Viene alguien con la barca, tiene que dejar la barca y el solo movimiento del río va acercando la embarcación hacia la orilla. Entonces, de repente hay que empezar a remar para atrás. Y en ese caso nos pidieron, por favor, entre comillas, que nos fuéramos para atrás. Pero lo cierto es que Varanasi es todo lo que uno puede imaginar, todo lo que puede imaginar para bien o para mal. Cuando uno baja en Manicarnica, también lo trato de hacer eso cuando uno hace esa navegación a lo largo de todos los GATS, llegar y terminar en Manicarnica bajando, y bajar y caminar por el lugar en donde está Manicarnica, allá dentro de la ciudad, es como entrar a una película de
de la Edad Media o de la época de Jesús. Es todo, hay un lugar para que ustedes imaginen donde están, ahora voy a mostrar una foto, donde están todas esas maderas y van entonces los dom, pero no los dom ricos, sino los dom pobres, porque los dom es una subcasta muy grande y están quienes tienen mucho dinero, pero están también los que son dom o son parias sin ser dom y trabajan para los dom. Y entonces esa gente va y toma los leños, y son los que van llevando los leños a través de un pasillo que es una cosa que como que queda todo así en un lugar de penumbras. Van bajando hacia ahí, hacia ese gat, y van llevando los leños y los van llevando como si fueran, los van llevando atrás sobre la espalda y parece que fueran cargando una cruz. Todo en un clima de mucho pesar, todo en un clima de mucho pesar. Y eso es lo que se ve ahí atrás, cuando uno se mete atrás de Manicarnica. Y después cuando uno empieza a caminar por esas callejuelas en Varanasi y ves toda esa gente en las calles, empezás a ver a los sadhus. Los sadhus son esos penitentes que están ahí, que son ascetas, que han decidido renunciar a todo lo que tiene que ver con lo material, viven de la limosna, generalmente secundados o por 4, 5, 6 discípulos que los escuchan a ellos, porque ellos, la idea de tener esta actitud ascética es la de alcanzar la espiritualidad máxima. Entonces están esos sadhus de repente por ahí con sus cuerpos absolutamente cubiertos de cenizas. Algunos a veces, yo el otro día me vi con uno de los chicos que vino a estos viajes, y me mostraba una foto de uno de los sadhus, recuerdo, que tenía en su mano una especie de vasija, pero esa vasija era un cráneo partido por la mitad, y en eso tomaba él el líquido, entonces eso se ve todo por la calle de repente, y está ahí, no está ahí por el turismo, no es que uno va a un show, esa gente está ahí, esa gente vive ahí, y con estos temas, con este tiempo del coronavirus, uno se pregunta, ¿cómo es posible poner en cuarentena a toda esa gente? Y ya les digo, es imposible poner a la gente esa en cuarentena. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cabeza tenemos la idea de cuarentena en Roma, cuarentena en Milán, cuarentena en Londres, cuarentena en París, cuarentena acá o inclusive cuarentena en el Gran Buenos Aires. En ese lugar es imposible. No sé cómo han hecho. Por ahí con los soldados los habrán metido a todos dentro de un galpón y habrán cerrado para que traten de no salir. Pero es realmente muy difícil porque la gente ahí, insisto con esto, vive y muere en la calle. Si acá, cuando uno camina por Buenos Aires, encuentra a 4, 5, 10 homeless, allá no hay 4, 5, 10 homeless. Allá hay 400.000, 500.000 homeless, por ponerle nombre a esas personas que viven ahí. Pero bueno, eso es Varanasi, eso de fuerte es Varanasi, y eso fue lo que a mí me llevó a decir, yo me quiero quedar en la India. Después de Varanasi fui conociendo un montón de otras cosas en la India, un montón de otras cosas que son realmente fuertes también, pero les aseguro que como Varanasi no hay nada. Y estuve en Calcuta, por ejemplo en Calcuta un día entero con el tema de los leprosos, porque cuando fui a Calcuta me fui a lo que era estos lugares que maneja en realidad ya no está más, pero son los lugares que manejan los seguidores de la Madre Teresa, y uno tiene la posibilidad de acercarse y ofrecerse como voluntario, y a mí me tocó un día con los leprosos. Aún estando en Calcuta, que es una ciudad difícil, complicada, aún estando en Calcuta, nada se compara con Varanasi. Antes del final, antes de la despedida, les iba a mostrar. Hoy traje acá una revista, otra vez una National, con una nota sobre Varanasi. Esta es la National, perdón, porque estaba mostrando, traje de vuelta una National. Es una National Traveler, National Geographic Traveler, con varias notas de lo que era Asia. Y una de esas notas de Asia tiene que ver con Varanasi y con el Ganges. Una extraña nota, son fotos mías, pero el texto no es mío, es de una chica que se llama Aldana Chiodi, que es una chica argentina, es una periodista, viajera argentina, que creo que está en Instagram, me parece que si yo no la sigo a ella me sigue a mí, algo por el estilo, Aldana Chiodi, pero bueno, a mí me pidieron para llevar las fotos, entonces les iba a mostrar algunas fotos
de lo que es Varanasi. Esto es una mañana en Varanasi. Ahí están, eso que se ven atrás son los ghats. Esto ya después de que terminaron las abluciones, y estas embarcaciones que están a lo largo de toda la costa en Varanasi, ¿no? Esto que les voy a mostrar acá, ¿ven? Eso que está ahí, esta es una persona caminando, eso que está ahí, que se ve en este lugar, ahí lo van a ver, son unas balanzas, ahí se pesan las leñas, y eso que está ahí son todos esos leños que vienen las personas y los compran, se los compran a los DOM para incinerar a sus muertos. Todo eso se ve en la parte de atrás del Ghat de Manikarnika. Acá tenemos otras imágenes. Esto que está acá es Dayaguamed, esto es Manikarnika, Esto es Manikarnika, el Ghat de Manikarnika, que se ve con mucho brillo. Ahí tenemos de arriba, que es mucho más sencillo, y ahí hay muchísimas menos restricciones. Ese es el otro Ghat funerario, en donde hay muchas menos incineraciones, hay muy poca gente, generalmente hay, que es el de Harichandra. Eso que tenemos acá es un brahman. Varanasi es el lugar para hacer fotografía de retratos. Brahmanes, sadhus, generalmente los brahmanes y los sadhus son aquellos a los cuales si uno se acerca y se pone a hablar, tiene que darle algún tipo de donación. Con el resto de la gente por lo general no, pero sí con la mayoría de los brahmanes y sí seguro con todos los sadhus. Y de hecho cuando uno se mete en algunos videos que van apareciendo de Varanasi, se va a dar cuenta que hay algunos personajes que van apareciendo siempre. Yo he visto en buenos videos, excelentes documentales de la BBC, por ejemplo, en donde aparece un personaje que uno de repente lo ve, que son unos brahmanes de esos que parecen que fueran, ¿entendés? Caen perfectos, y los tipos saben que son perfectos en cuanto a su aspecto, en cuanto a ese retrato, y entonces ya ellos se los contrata para ser parte de sesiones fotográficas, para ser parte de entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, acá seguimos. Esto que está acá es justamente un sadhu. Esto es un sadhu, ahí lo tienen. El sadhu, los sadhus están en la calle, pero muchas veces están en unas zonas de toldos, en donde ellos viven de alguna forma, tienen un montón de cosas, y acá se reúnen lo que son sus discípulos, de alguna manera. Yo tuve un buen contacto a través de los viajes con 2 sadhus, y los 2 sadhus estaban en una zona de toldos, y siempre son recuerdos lindos que a uno le queda, porque con los 2 sadhus yo les saqué fotos, y a los 2 después les llevé la foto, y ellos la guardaron. Y siempre recuerdo al primero de los 2, que fue una vez que fui en invierno y que volví a ir a India con Vale y con Malena. Alguna vez creo que comenté de eso, cuando Male estaba por cumplir 15 años. Yo a ese sadhu le saqué una foto, y al otro día fui con la foto, y me acuerdo que cuando le doy la foto a este sadhu, él está, insisto, rodeado por lo que podrían llamar que son sus discípulos, y cuando empezaron a ver la foto, esa gente, todos se pusieron en fila para que yo le sacara fotos a todas esas personas. Pero bueno, y acá están las últimas fotos de esta nota. Acá sí, esto que está acá, que es súper colorido, es el Ghat de Dayaguamed, que es el Ghat más grande, muy colorido, absolutamente colorido con toda la gente. Y estas cosas, bueno, por eso es siempre lindo retratar y fotografiar a la gente cuando uno va caminando, gente que está en los Ghats, y en este caso, bueno, lo que tienen que ver con ropa que las mujeres dejan tendiendo, y espero que se van secando al sol. Y después ya el final de la nota es una serie de ilustraciones con datos. En este caso fue lo único que escribí yo, que tenían que ver con datos técnicos sobre lo que era Varanasi, esto que les venía contando recién, de cuáles son las personas que no tienen que cremarse para alcanzar igual la mosca y ese tipo de cosas. Bueno, esos datos que hacen al color y hacen al espíritu de Varanasi. Bueno, me voy a ir despidiendo. El próximo encuentro no va a ser mañana, va a ser el sábado, y ya que estamos en Semana Santa, se me ocurrió quedarnos en Asia e ir a Jerusalén. Una historia que tenía muy olvidada, pero hoy venía pensando en algo que tuviera que ver de alguna forma con la Semana Santa. Había pensado en algún momento para hacerla en Viernes Santo, pero Viernes Santo mañana no puedo hacerlo porque tengo una grabación, como
les he comentado alguna vez, yo estoy grabando un podcast con Miguel Simón, es un podcast donde vinculamos lo que es deportivo con lo que son los viajes, y mañana vamos a hacer un vivo con el podcast Entonces, mi idea era originalmente un Viernes Santo, va a ser un Sábado Santo. ¿Y por qué tenía que ver con Viernes Santo? Porque la historia que les voy a contar, lo más jugoso de la historia, tiene que ver con una caminata que yo hice por las afueras de las murallas de Jerusalén, por lo que se llama Getsemaní. Para los que les gusta la Biblia, para los que conocen de la historia bíblica y del Nuevo Testamento, Getsemaní es el huerto de los olivos, donde Jesús entra en agonía con sus discípulos, se duerme y donde después viene Judas y le da el beso y etcétera, etcétera. Entonces, caminando por esa zona de Getsemaní es donde yo les voy a contar la historia más jugosa de lo de mañana y una cosa que me pasó justamente estando en Getsemaní. Y después de Getsemaní, caminando a lo que tiene que ver con el monte Gólgota, que es donde crucificaron a Jesús. Por eso hubiera sido bueno el Viernes Santo, pero vamos a usar el Sábado Santo, que es ese día en el cual Jesús está enterrado y está esperando para resucitar en la madrugada del día domingo. Bueno, saludos para todos, nos estamos viendo entonces en 2 días, día sábado acá, para irnos de viaje con la imaginación a Jerusalén, un viaje que hice hace casi 25 años atrás. Dale, gracias a todos por estar, abrazos y besos para todos y nos vemos el próximo sábado.